Soniana y PNL. Vamos a hablar hoy un poco sobre qué es el trance hipnótico, pero también justamente estas etapas eh, bio fisiológicas que tienen que ver con la hipnosis. ¿Sale? ¿De qué manera están vinculadas? Pues bueno, si no hay preguntas de lo anterior visto, pues vamos a iniciar. Tenemos de este lado las etapas o fases del sueño, como bien podemos verlas en su pantalla. Tenemos 4 etapas y voy a empezar a platicarles un poquito sobre ellas, ¿no? La etapa 1 es cuando estamos en ella, nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor e incluso nos podemos creer que no estamos dormidos. Las ondas cerebrales que predominan son alfa y teta. Esto ocurre cuando normalmente nos da parálisis del sueño, que no nos podemos mover, podemos percibir, incluso poder tener alguna visión de lo que está pasando en el exterior. Si en cambio no podemos movernos, ¿no? Porque ya estamos dentro de esta etapa del sueño que nos permite tener todas las funciones ejecutivas listas, ¿no? Y aquí estas ondas alfa y teta, recordemos que son unas de las ondas en las cuales nuestro cerebro igual se comunica, que tenemos una forma de identificar qué tipo de ondas son las que estamos ejecutando en el momento, ¿no? Para eso son a ver esta parte, los electroencefalogramas, ¿no? Por ahí se me andaba olvidando. Bueno, tenemos la etapa 2, el sueño se hace más profundo y el tono muscular es más reducido, el movimiento de ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder coincidir un poco con lo que ocurre en la hipnosis y justamente estas etapas, ¿no? Donde las ondas alfa y teta y todas las demás ondas cerebrales van a jugar un punto importante en la inducción hipnótica y en la etapa del trance hipnótico. Notaremos que no nada más es un estado mental diferente al consciente, sino que también está involucrado la parte biológica y fisiológica de nuestro cuerpo, ¿no? Imaginemos cómo nosotros como hipnotizadores, como psicólogos, vamos a poder promover esto en nuestros clientes, que de repente de estar en una etapa consciente pasa a tener comunicación interna a través de estas ondas con otras partes de su cerebro, que puede experimentar diferentes sensaciones, ¿no? En la etapa 3, en la etapa del sueño en el que realmente descansamos y en el que si nos despertamos nos sentiríamos confusos. Etapa 4, aquí es donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar tanto física como psíquicamente, ¿no? Y bueno, la etapa REM es la etapa en la que soñamos en forma de historia. En este momento el tono muscular no existe, por eso cuando queremos gritar en un sueño, no podemos. Las ondas cerebrales eh, predominantes son las teta. Entonces notemos que en cada etapa del sueño hay ciertas ondas que están por ahí. Buenas noches, compañero Daniel, bienvenido. Están por ahí y esta comunicación ya se está dando de manera natural cada vez que dormimos. Pero tan fascinante es la hipnosis que nosotros podemos, pues, brincar prácticamente estas etapas en una persona que esté, pues, bajo nuestra supervisión en estado de trance hipnótica, ¿no? Bueno. Estas ondas cerebrales, pues nuestro cerebro produce impulsos eléctricos, potenciales de acción que viajan a través de nuestras neuronas. Estos impulsos eléctricos producen ritmos que son conocidos como ondas cerebrales y son medidos a través del electroencefalograma, ¿no? Este tipo de estudios lo utilizan más los neurólogos para identificar qué área del cerebro o qué funciones nos están ejecutando, ¿no? Bueno, tenemos las ondas beta, se producen cuando el cerebro está despierto implicado en actividades mentales. Denotan una actividad mental intensa. Cuando una persona está dando un discurso, estudiando, realizando un problema de matemáticas, etcétera, su cerebro se encuentra emitiendo este tipo de ondas, ¿no? Notemos entonces que las ondas beta es
un tipo de ondas que normalmente nos encontramos cuando estamos haciendo una actividad de atención. Podríamos entonces decir que cuando nosotros inducimos una inducción hipnótica, la persona debe de estar en este ritmo de ondas, ¿no? En estas acciones potenciales. Las ondas alfa representan un estado de escasa actividad cerebral y relajación. Estas ondas son más lentas y de mayor amplitud que las beta. Una persona que ha terminado una tarea y se siente a descansar, se encuentra a menudo en un estado alfa, así como la persona que está dando un paseo disfrutando del paisaje, ¿no? Es como cuando estamos en el trabajo y de repente tenemos que entregar un documento a tales horas, lo entregamos y es como de, descansamos, nos permitimos relajarnos, ¿no? Las ondas teta se alcanzan bajo un estado de calma profunda. La persona que está fantaseando, soñando despierta, se encuentra en este estado, así como la persona que tras conducir un rato, de repente se da cuenta de que no recuerda cómo ha hecho los últimos kilómetros. Se dice que es un estado de inspiración de ideas y soluciones creativas. Se trata de un estado en el que las tareas realizadas se han automatizado. Ya no se necesita tener un control atencional y consciente de su ejecución, pudiendo el sujeto distanciarse de ellas mentalmente. Es decir, que su estado mental está en otro sitio. Básicamente, cuando una persona está en un estado de trance hipnótico, las ondas teta se apoderan de esta persona y son las que están en función. Prácticamente esto es lo que Milton Erickson llamaba como hipnosis naturalista, que fue lo que hablamos en nuestra última sesión, ya casi al último, ¿no? Que a veces vamos conduciendo y de repente no nos damos cuenta ni cuántos volantazos y cuántas vueltas y giros dimos para llegar a nuestro destino, simplemente lo hicimos y no nos dimos cuenta. O vamos viajando y platicando con alguien y hay una alteración en el tiempo. ¿Por qué nuestro viaje se hizo tan corto de que vamos platicando, no? Entonces, estas ondas teta ahí se manifiestan de manera natural y también las podemos provocar nosotros, ¿no? Bueno, las ondas delta se generan ante un estado de sueño profundo. Ondas alfa, la relajación ligera y creatividad, ambos hemisferios cerebrales se sincronizan y se facilitan la creatividad y el aprendizaje. Ondas teta, el cuerpo está relajado y la mente en un estado suspendido entre vigilia y sueño. Ondas delta, sueño profundo y meditación, se corresponden con el sueño profundo y la meditación intensa. ¿Se dan cuenta cómo está entonces ligada la hipnosis incluso con las ondas cerebrales que emitimos? Y cómo a través de la comunicación nosotros podemos hacer que una persona eh, vivencie todos estos elementos de relajación, de creatividad. Nosotros vamos a trabajar muchísimo con la creatividad para poder ayudar al cliente a que encuentre formas más creativas de resolver su problema, su síntoma, y poder así avanzar, ¿no? Entonces, notemos el alcance de la hipnosis hasta este punto. Preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran agregar, compañeros, compañeras. Si no es así, me sigo. Creo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar la función de la mente, que fue lo único, perdón, lo último que explicamos hace 7 días. ¿Quién recuerda algo al respecto? Me gustaría escucharlos, a ver si recuerdan para tener participaciones, compañeros, compañeras. ¿Qué representaba los más y los menos dentro del círculo? ¿Quién me ayuda? ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Bueno, um, si lo recuerdan, lo vamos platicando entre todos. Lo voy a volver a explicar, ¿sale?
las funciones de la mente en hipnosis. Recordemos que todos tenemos este órgano que se llama cerebro, que todos, pues, podríamos decir que es casi exactamente igual. Lo que es diferente, lo que nos diferencia de uno del otro es de cómo funciona la mente, ¿no? Decíamos que esta parte donde tiene el 12% es la parte consciente, donde sabemos dónde estamos, quiénes están a nuestro alrededor, con quiénes estamos, cómo estamos vestidos o vestidas, qué movimientos estamos haciendo, etcétera, ¿no? Y de la parte inconsciente, que es el 88% representada por la parte más grande ahí en el círculo, están dentro esas cosas que creemos haber olvidado, pero siguen ahí. Esas asociaciones o actitudes que de alguna forma se encuentran en nuestra mente inconsciente, ¿no? Ya sea positivas o negativas. Recordemos que una actitud puede predeterminar una conducta o incluso al revés, una conducta predetermina la actitud. Hay una discusión todavía en cuanto a qué determina qué. Los dos tienen grandes premisas y grandes posturas. Si en cambio nosotros vamos a entender que aquí ya hay una actitud formulada, ¿no? Sobre cualquier cosa. La otra vez hablábamos sobre las personas que fuman, ¿no? Y que pensaban que a lo mejor yo fumo porque me relajo, ¿no? Yo fumo porque me quita el frío. Yo fumo porque después de comer hace digestión la comida, ¿no? Yo fumo porque después de tener relaciones sexuales es mucho más placentero, ¿no? Todas estas son asociaciones positivas hacia el cigarro que pues ha impedido que la persona deje de fumar, ¿no? Si esta persona quisiera dejar de fumar, pues tendríamos que hacer asociaciones negativas sobre el cigarro, ¿no? Por ejemplo, que cada vez que fume el cigarrillo, el humo del cigarrillo, sepa a lo más feo, lo más asqueroso que recuerde que haya ingerido antes la persona, ¿no? Y entonces, pues ya no lo va a probar tanto, ¿no? O que recuerde, eh, cómo es ver el problema de efisema pulmonar. Si nosotros le ponemos antes una imagen o un pequeño video de las consecuencias de fumar, podríamos asociar ese aspecto negativo del cigarro como consecuencia a su creencia, ¿no? Sobre el fumar. Y así vamos cambiando estas experiencias positivas a negativas o de negativas a positivas que condicionan a una conducta, ¿sale? Bueno, la parte de atrás representada por ese medio rectángulo, vamos a decir que representa la puerta trasera de la mente, en la cual se activa a través del cerebro reptiliano por la parte más primitiva que tenemos, que es lucha o vuela, o nos quedamos a luchar por lo que queremos, a afrontar el problema, a encararlo, o huimos de ahí, que eso es algo que todos hacemos, ¿no? Siempre nos toca decidir o nos quedamos y afrontamos o nos vamos y nos salvamos, ¿no? Ok, bueno. Entonces aquí igual es representado el inconsciente como un iceberg. Abajo están las partes de miedos, fobias, inseguridades, gustos, memoria de eventos positivos o negativos, asociaciones sobre adicciones, por ejemplo, ¿no? Procesos inconscientes, donde vamos nosotros a poder trabajar a través de estas asociaciones, cualquier sea el motivo de consulta, ¿no? Por ahí temas de nutrición también podríamos trabajar, ¿no? Obviamente hay de trasfondo algunos elementos psicológicos que podrían ayudarle muchísimo a las personas que se dediquen a la nutrición, ¿no? Eh, Imaginemos cuánto descuido de nuestra persona hay que tener para llegar a una obesidad mórbida, ¿no? Por ejemplo, cuánto olvido de nosotros, ¿no? Que creo ya lo habíamos platicado un poco. Y bueno, aquí la parte del agua simboliza los filtros del análisis crítico. Aquel guardia de seguridad, aquel dragón que custodia la torre, aquel guardia que no quiere que entremos a la tienda, etcétera, ¿no? Entonces, es un estado diferente al consciente que amplifica los sentidos, emociones, sensaciones y con recursos ilimitados para procesos de cambio, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el sistema neuroendocrino.
Y bueno, los vamos a dividir, ¿no? Tenemos por un lado el sistema nervioso central y el sistema endocrino, ¿no? Bueno, primero el sistema nervioso central está compuesto de un encéfalo, un tronco encefálico, cerebelo y diencéfalo, ¿no? Y bueno, que forman parte del cerebro. Y una médula espinal también la tenemos todos. Dentro del órgano cerebro tenemos esto que ya conocemos nosotros como neuronas, ¿no? Ya sabemos que la neurona tiene obviamente un cuerpo, ¿sale? Tiene un cuerpo celular, tiene estas raíces que se conectan una con otra, que se conocen como dendritas, tiene un núcleo donde hay información y tiene a su vez un sistema interno con el cual funciona a través de neurotransmisores, ¿sale? Tiene una terminal del axón en la cual hace más conexiones con otras cientos de miles de neuronas, las cuales hacen que prácticamente todo nuestro cuerpo funcione y que funcione de manera adecuada, ¿no? Lo fascinante de esto es que debemos de entender que tenemos diferentes tipos de neuronas y cada una de ellas hace funciones diferentes, ¿no? Por aquí tenemos la unipolar, donde está representada ahí de forma distinta, no tiene tantas dendritas en la parte cercana al núcleo, la bipolar, que sirve para conectar prácticamente diferentes tipos de neuronas, y la multipolar, ¿no? Que es la más común que nosotros conocemos. Y cada una de ellas tiene una función específica. Y ahorita vamos a ir viendo cómo se relacionan con justamente la hipnosis. Bueno, aquí nuevamente tenemos las funciones de la neurona y tenemos funciones que cumple la neurona de manera sensorial, es decir, hay neuronas especializadas para identificar cuando una sensación la tenemos en el cuerpo, ¿no? Cuando algo nos da comezón en la nariz, hay una señal que está percibiendo que debemos de rascarnos, ¿no? Cuando sentimos dolor en el cuerpo, hay una neurona encargada de interpretar estas señales que da el resto del cuerpo para saber que debemos actuar, ¿no? Hay una neurona o hay neuronas y partes del cerebro encargadas de las funciones motoras, de cómo nos vamos a mover, qué pie es el que sigue después del izquierdo cuando vamos caminando o bajando escalones, y hay una estructura motriz controlada por estas células especiales, ¿no? Las neuronas. Y bueno, hay también cumplen funciones de integración. Las neuronas que vimos hace un momento fungen como conectores entre las sensoriales y las motoras. Por ejemplo, si yo percibo un olor desagradable ahora mismo aquí, estas neuronas perciben el olor, dan la señal y también de alguna forma tengo una reacción motriz, ¿no? A lo mejor me tapo la nariz porque huele muy feo, no me ha gustado el olor y a través de estas conexiones es como pueden condicionar nuestro comportamiento, ¿no? Bueno, a su vez, estas neuronas funcionan, como lo vimos, con estas ondas eléctricas, pero también con neurotransmisores. Tenemos como neurotransmisor la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la endorfina, la adrenalina y la norepinefrina, ¿no? Estos neurotransmisores ayudan a el buen funcionamiento de nuestra vida diaria, ¿no? De estas células que hacen que pueda variar nuestros estados de ánimo, incluso nuestros pensamientos. Y aquí hay una imagen donde muestra cuál es el nivel y las combinaciones de estos neurotransmisores que tienen ciertos padecimientos psicológicos o mentales o incluso una emoción como el amor, ¿no? Cuando una persona tiene esquizofrenia, pues tiene una dopamina muy alta. Cuando alguien tiene ansiedad, tiene dopamina baja. Cuando estamos felices, tenemos la serotonina alta. Y bueno, así podemos ver las diferentes combinaciones, ¿no? Cuando una persona tiene depresión, tiene estos neurotransmisores bajos, la dopamina y la serotonina. Y bueno, en su contraparte, el amor
tanto la serotonina, dopamina y la noradrenalina están en un nivel alto, ¿no? Y aquí al último tenemos la parte del factor reptiliano, que es cuando está la noradrenalina y la adrenalina. Estos dos neurotransmisores se elevan, se disparan cuando nosotros nos llevamos una sorpresa o cuando algo se sale de nuestras casillas y tenemos que elegir si nos quedamos a luchar o si huimos de ahí, ¿no? Esto es muy común en todos nosotros. Bueno, entonces vamos poco a poco entendiendo las funciones de las neuronas. Vamos a entender o a resumir. Hay diferentes tipos de funciones de las neuronas, como también tipos de neuronas, y cada una de ellas tiene diferentes trabajos, ¿no? Vamos a imaginar que a nuestro cliente que tenemos en un trance hipnótico le decimos que de repente en el cuarto donde estamos hay un olor muy agradable, que es el aroma más agradable que ha percibido en toda su vida. Seguramente estas neuronas van a empezar a interpretar en la mente de la persona como si fuese real. Lo van a empezar a percibir, ¿no? Y a lo mejor vamos a poder ver en nuestro cliente que respira más profundo o que el rostro se le ilumina con una sonrisa, ¿sale? Y ahí ya pusimos a trabajar a las neuronas en la parte de sus funciones sensoriales y motoras, ¿no? De alguna forma también la integración, porque es la que hace la conexión una con la otra, ¿sale? Para que podamos entender la realidad. Cosa contraria, imaginemos que le decimos a nuestro cliente que hay un olor muy desagradable, igual va a empezar a hacer muecas, esto ya lo van a poder ustedes practicar cuando sea el momento, y bueno, también van a poder ver las muecas que hace la persona si le decimos que hay algo desagradable en ese espacio, ¿no? Eh, bueno, no sé si hasta acá tengan preguntas, dudas o comentarios, compañeras, compañeros. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el sistema endocrino, donde pues está compuesto del hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la tiroidea, la paratiroidea y la suprarrenal, ¿no? Es esta partecita que está en el cuadro de la imagen y son estas glándulas, ¿no? Bueno, aquí están los nombres de las glándulas y estas glándulas nos ayudan a regular incluso emociones y sensaciones, ¿sale? Bueno, el hipotálamo también que está relacionado incluso con el hipocampo, que es esta parte que vemos aquí, está como nuececita, ¿sale? Y bueno, regula hormonas asociadas al estrés y regulador de emociones en general, ¿no? Bueno, este sistema también se ve vinculado con la hipnosis. ¿De qué manera? Cuando nosotros le decimos a nuestro cliente, quiero que recuerdes el día más feliz de tu vida o el día en el que lograste superar ese miedo que tenías hacia hablar en público. ¿Recuerdas la sensación que tenías? ¿Recuerdas cómo se sentía tu cuerpo? ¿Recuerdas las personas que estaban a tu lado? Y la persona de repente empieza a sentir estas emociones dentro de su cuerpo. Para la persona son reales esas emociones, las está volviendo a recordar. Entonces estas glándulas ya empezaron a formar parte de la inducción hipnótica porque empiezan a segregar estas sustancias que nos hacen regular emociones, ¿no? Y podemos decirle al cliente, ahora vas a pasar de la felicidad a la tristeza. Y la persona va a pasar de la felicidad a la tristeza, ¿no? Y estas glándulas ya empiezan a ser parte de esta inducción hipnótica, ¿no? Bueno, el sistema límbico también se ve relacionado porque dentro del sistema límbico podemos tener acceso a emociones y sentimientos, es donde se procesa, por llamarlo así, parte de la memoria que también nosotros vamos a poder decirle al cliente, eh, quiero que regreses a una edad donde tenías 5 años y en esos 5 años te encontrabas muy tranquilo, muy feliz, etcétera, o hace una semana o hace 2 semanas,
Entonces ya forma parte de esta función de memoria, ¿no? Respuestas homeostáticas también de la conducta sexual. Imagínense un cliente que va con nosotros por problemas sexuales, donde pues a lo mejor tiene un bajo líbido, donde a lo mejor tiene alguna disfunción eréctil, ¿no? Entonces, a través de y de las inducciones hipnóticas también ya podemos entender que el sistema límbico está involucrado porque es el encargado de estas áreas que ustedes están viendo del lado izquierdo, parte superior, de la motivación también, ¿no? Entonces, imaginemos si un cliente viene porque tiene depresión, pues obviamente también le falta motivación. Podemos trabajar con algunos elementos que le motiven a interactuar más con la sociedad, a comer más saludable, ¿no? A bajar de peso, a ir al gimnasio, a dejar de fumar, ¿sale? Todas estas áreas están involucradas justamente en las inducciones hipnóticas, ¿no? Bueno. Tenemos aquí un pequeño esquema sobre cómo funcionan estas interacciones, ¿vale? En nuestra mente. Y tenemos aquí en la parte superior donde dice estímulo emocional. Alguien nos da una sorpresa. Recordemos que las emociones vienen de fuera, ¿sale? Vamos a imaginar que alguien nos regala un coche, ¿no? Entra por el tálamo a la corteza sensorial y de aquí a la corteza cingulada y experimentamos nosotros la emoción de manera interna. Pero también al mismo tiempo se fue hacia el hipotálamo, dio la vuelta por todo este esquema, pasando por el tálamo anterior, corteza cingulada, hipocampo. También tuvimos una respuesta corporal, seguramente una sonrisa o lágrimas de felicidad por haber obtenido ese regalo, ¿no? Que nos han dado nuevamente. Hay un estímulo emocional externo, nos regalan un auto y pasa por todo este proceso para que nosotros podamos entender, tener una experiencia interna, que es la parte de experiencia emocional en la parte de abajo, y tener una respuesta corporal, una sonrisa, ¿no? Y así lo podemos hacer o ejemplificar con cualquier tipo de emoción. Imagínense que alguien nos da una noticia fea, pues entra el estímulo emocional por toda esta parte de la corteza sensorial, le da la vuelta al hipotálamo, hipocampo, recuerda cómo es que debemos de reaccionar ante emociones de miedo, porque antes ya lo hemos hecho, y hay una experiencia emocional interna y una respuesta corporal, ¿no? Gritar, llorar, ¿vale? Entonces, no sé si haya preguntas hasta acá o algo que quieran agregar, compañeras, compañeros. Eh, Pueden interrumpir. Del lado izquierdo, parte inferior, tenemos algunos elementos como la neocórtex, el cerebro límbico, que aquí está representado, ¿vale? Y el cerebro reptiliano, que es la parte de rojito, ¿no? La parte de la supervivencia, la parte de lucha o vuela, ¿va? Bueno, ¿qué opinan de estos factores psicobiológicos en los cuales influye la hipnosis? Adelante, compañera Blanca. Gracias, buenas noches. ¿Podría, por favor, pasar a la anterior, a su diapositiva anterior? Ok. Gracias. La pregunta es la respuesta homeostática. ¿Nos puede dar un ejemplo, por favor? Sí, esta parte es lo que con el esquema se representa, es decir, donde hacen conexiones todos los sistemas o todo trabaja en congruencia para poder procesar lo que nos está pasando. Es justamente el esquema explicado ahí. Hay un estímulo emocional, pero todo tiene tanta congruencia donde tiene que pasar por parte de la memoria, por el hipocampo, por el sistema límbico, por el sistema endocrino, donde estas emociones se van prácticamente cultivando, ¿no? Es decir, alguien nos da un estímulo emocional, de inmediato pasa por estos elementos que vemos aquí, el tálamo y la corteza sensorial, y esta glándula ya empieza ahí a generar un estrés, ¿no? Si es una noticia que nos genera estrés, claro, ¿no? Y también el sistema nervioso central ya empieza a hacer estas conexiones de qué está pasando, qué emoción tengo, debo de tener una respuesta corporal, cómo debemos de movernos.
El sistema límbico nuevamente con las emociones, con la expresión interna, eso se refiere con las respuestas homeostáticas, la integración de todos estos sistemas y de esta información para poder nosotros entender, digamos que, la vida, ¿no? No sé si queda claro, compañera. Sí, queda claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o algo que quieran sumar? ¿Qué les ha parecido esta empapada del alcance que tiene la hipnosis? ¿No? Porque si podemos controlar a lo mejor no es la palabra, sugerir emociones en la persona, en nuestro cliente, pues claro que todas estas funciones internas ya se están ejecutando. No puede haber una emoción sin que estos sistemas de los cuales yo les platiqué no estén en función, porque si no, ni siquiera podría experimentar la emoción el cliente, ¿sale? No podría experimentar un enojo si todos estos sistemas no estuvieran en congruencia y funcionando. Entonces, imagínense el alcance que tiene la hipnosis, ¿no? Y no nada más imaginarse, sino realmente ejecutarla. Ok, Otra pregunta, profesor. adelante. En cuestión de edades, a un niño, No sé si no escuché bien su pregunta, pero ¿cuál las es? edades en las que esté sugerido hacer esto, Ok, ¿a no hay partir de los edades, cuántos años? no hay edades recomendables, es decir, podemos aplicar hipnosis conforme nuestro criterio profesional. Este, Niños de 5 años en adelante tienen que prestar, por ejemplo, atención. Recuerden que uno de los elementos es la comunicación. Y si nosotros no podemos mantener la atención de un niño, pues quiere jugar y quiere hacer otra cosa. Entonces, a lo mejor lo único que tendremos que tomar en cuenta es que el niño requiere otro tipo de forma de inducción hipnótica que un adulto, ¿sale? Pero no hay edades a las cuales sí se pueda y en las cuales no. Creo que yo a ustedes les había comentado sobre, incluso que a los bebés, ¿no? También acompasando y después haciendo que nos sigan, podemos llevar a cabo algunas técnicas de relajación. Sin en cambio, como su esquema conceptual de lo que es relajarse, de lo que es hipnosis incluso, pues no está constituida, ¿sí? Es algo que se va construyendo pero bueno, con niños de 5 años en adelante, incluso de 4, se puede utilizar, nada más hay que encontrar la forma de captar la atención de los niños y que nos sigan, ¿no? Por ejemplo, decirle, pues, a ver, vamos a jugar a imaginarnos un mundo fantástico y tú creas un monstruo y yo creo un monstruo, o tú creas un monstruo que pelee contra tal superhéroe o creas un superhéroe y vamos creando ahí a manera de juego, guiando la atención del pequeño, de la pequeña, y hasta llevarlo a un punto donde la atención la tengamos y llevarlo a un proceso de trance hipnótico, ¿sale? La única diferencia es que nos exige a nosotros ser más hábiles en la comunicación con los pequeños, ¿sale? Entonces, no sé si quede claro. Sí, muchas gracias. Hay ¿qué será? No recuerdo con exactitud qué capacitaciones tiene esta persona, pero está en YouTube, déjenme recordar el nombre y se los paso, y es una persona que se encarga de solamente hacer trabajos de hipnosis, pero lo sube a YouTube, no recuerdo el nombre. Y en estos videos que sube, sube a varios niños, ¿no? Con la autorización de su mamá y de sus familiares, ¿no? Nada más que el canal está enfocado un poco más tirándole al esoterismo un poquito, ¿no? Ahí vinculándole a hipnosis. No nos vamos a meter en eso, nada más es un comentario, porque bueno, aquí estamos viendo las bases científicas y biológicas de la hipnosis, pero si ustedes quieren después darse un chapuzón ahí en el canal de esta persona, nada más como para investigar o para ver cómo lo hace, pues igual pueden hacerlo, ¿no? Déjenme lo recuerdo y se los escribo en el WhatsApp, ¿va? Para que lo tengan como dato.
Bueno, Ernest L. Rossi es otro de los personajes importantes en la hipnosis contemporánea. Él se dio cuenta que los ritmos circadianos afectaban justamente en que las personas pudiesen entrar en un estado de trance más rápido o más lento, o incluso de que tuvieran estas ganas, esta motivación de participar en estas actividades, pero también de realizar sus actividades que se le habían dejado con órdenes poshipnóticas, ¿no? ¿Y qué son estos ritmos circadianos? Pues son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario, ¿no? Todos los tenemos y que responden principalmente a la luz y a la oscuridad en el ambiente de un organismo. Dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. Y del lado izquierdo tenemos esta imagen donde nos menciona, por ejemplo, que a las 10 es un estado máximo de alerta, ¿no? Tendemos que a las 10 de la mañana estemos muy alerta, que a las 9 de la mañana aumenta la secreción de testosterona, buen momento para hacer deporte, ¿no? A las 7:30 comienza a movilizarse tu intestino. Entonces, todas estas funciones que hace ya nuestro cuerpo de manera orgánica, de manera natural, física, nos puede ayudar también, incluso hasta en las inducciones hipnóticas, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues bueno, si a lo mejor si ponemos una luz tenue, ya están estos cambios de luz y podemos nosotros hacer que una persona esté más predispuesta a entrar en un estado de trance hipnótico más fácil. O incluso ponerle actividades poshipnóticas que tengan que ver con los ciclos de la luz, ¿no? Si imaginemos que es una persona que tiene problemas alimenticios, pues bueno, le vamos a proponer que como ejercicio o como actividad fuera del consultorio, pueda hacer deporte. Y a lo mejor la mejor hora para esta persona es, pues justamente a las 9, ¿no? O a las 10 que está en un estado máximo de alerta. Y le vamos a decir que a esa hora ponga una alarma donde el sonido le motive, le impulse, le recuerde cuando era al mejor jugador de fútbol de su escuela, secundaria, etcétera, ¿va? Conforme vaya pasando las clases, podemos identificar elementos terapéuticos que podemos utilizar con este ciclo o ritmos circadianos, ¿no? Y realmente es que estos influyen mucho en nuestra vida. Incluso si ustedes han tenido la oportunidad de estar cerca de algunos animales domésticos o de granja, por ejemplo, pasa con las gallinas, ¿no? Que por aquí se está ocultando el sol y las gallinas ya se suben a su casa a dormir y hasta el otro día muy temprano, ¿no? Son afectados por estos ciclos o ritmos circadianos y también nosotros, ¿sale? Entonces, ¿de qué otra forma se les ocurre que podamos utilizar estos ritmos circadianos para la hipnosis? ¿Alguien tiene alguna propuesta creativa? Podría ser dependiendo es como una idea vaga, pero dependiendo del tema con el que vengan o el tema que queramos tratar. Sí, adelante. Por ejemplo, menciona el nivel alto de testosterona a tal hora con un tema de disfunción sexual. Podría ser a esa hora, cuando indujéramos, o no tendría que ver. Que pudiéramos, ¿cómo se dice? Que fuera más o menos a esa hora el momento en que trabajáramos con la persona. Sí, correcto. Sí, efectivamente. Podríamos utilizar este ciclo o este ritmo circadiano para eso, ¿no? Para problemas de los que se nos presenta en consulta, ¿sale? Por ahí, por ejemplo, tensión arterial tiene ahí a las 18 horas, 19, 18:30, no alcanzo a ver ahí. No sé, para personas que tienen insomnio, ¿no? Cuando llegue a tales horas, de manera natural ya tendrás, pues una tensión arterial más alta, entonces toca hacer ciertos
ejercicios, ¿no? O incluso cuando esté más baja, menor tiempo de reacción a las 3:30, ¿no? Por ahí. A lo mejor temas de alimentación, de ejercicio, ¿sale? Que nos pueden ir ayudando. Ya vamos a ver más adelante cómo estos ciclos circadianos se ligan o se vinculan a un proceso psicoterapéutico. ¿Se dan cuenta cómo se hila lo natural con la hipnosis y con los procesos de cambio? Porque esto ya ocurre, o sea, esto ya nos pasa a todos. La parte de estar en trance hipnótico de manera natural también ya ocurre. Ya muchas veces ustedes y yo hemos estado en esos estados sin darnos cuenta o de ser conscientes de que está ocurriendo eso, ¿de acuerdo? Y bueno, todo lo que hemos visto prácticamente ya ocurre de manera natural. Ahora, ¿cómo lo podríamos utilizar en terapia? ¿No? Eso es lo fascinante de la hipnosis ericksoniana, que no hay reglas estrictas sobre cómo usar o cómo no usar. Bueno, ¿para qué es utilizada la hipnosis? La hipnosis, pues, más de lo más común que está siendo utilizada, pues, es para espectáculos, que ese tipo de hipnosis no nos sirve a nosotros, para marketing, principios sugestivos, manipulación de masas. Hay incluso presidentes que utilizan este tipo de herramientas para poder influenciar a las personas. Por ahí Obama tenía una denuncia ciudadana que había utilizado un lenguaje hipnótico a través de estos meetings que hacen políticos en Estados Unidos para influenciar en estas personas, ¿no? Para que votaran por él, ¿no? Entonces, imagínense el impacto social también que puede tener. Para otras un poco más terapéuticas, pues bueno, tiene que ver con motivación, con miedos y fobias, estrés y ansiedad, trastornos del sueño, depresión, control del dolor, autoestima, bajar de peso, dejar de fumar, procesos psicoterapéuticos en general, drogadicción, ¿sale? Para temas de adicción también es utilizada. Para cirugía sin anestesia también es posible, ¿no? Los odontólogos, cuando una persona es alérgica a la anestesia o cuando una mamá es alérgica a la anestesia y la van a operar para que pues dé a luz, igual utilizan algunos médicos este tipo de procesos para poder disminuir los dolores, ¿no? Control del dolor también. Para otras menos conocidas y con muy poca sustento científico, de hecho, me atrevería a decir que pues nada de sustento científico, es la terapia regresiva en temas de vidas pasadas. Y en cambio hay muchos autores que obviamente tienen sus argumentos, que obviamente tienen su experiencia y que nosotros no nos vamos a meter en ese mundo, ¿de acuerdo? Por el tipo de formación que estamos llevando. No sé si ustedes recuerden alguna otra actuación en la cual podríamos utilizar la hipnosis, ¿no? Adelante, compañero Daniel, ¿va a participar? No lo escuchamos, no sé si está usted hablando. Está en la calle. No se escucha, compañero Daniel. Bueno, ok. Le damos oportunidad en lo que se recupera, ¿va? Bueno, podemos utilizarlo en áreas de aplicación en la educativa, ¿no? Se ha intentado hacer experimentos sobre memorización, porque algunos alumnos aprenden más rápido que otros, dándoles información, motivación. Hay una técnica que se parece mucho a la hipnosis y en cambio no lo es, no es lo mismo, donde les hablan en la noche a las personas de qué tan inteligente es, qué tan bueno es. Eh, Incluso algunas personas han hecho experimentos sobre que todo lo que se le dice en el sueño orgánico, pues puede ser representado en la motivación de los hijos, ¿no? Si en cambio aquí está más utilizado a la motivación, ¿no? Educativa.
En el tema de odontología, pues para temas de analgésico, en el tema de control del dolor, los médicos también para el control del dolor, pues ahí va involucrado los psiquiatras, también algunos psiquiatras son terapeutas, claro, entonces también lo utilizan. Para el tema de los negocios, como vimos hace 7 días, en la parte de negociación, en la parte de las estafas, de cómo influimos en las otras personas, etcétera. En psicología del deporte es altamente utilizado debido a que muchos procesos de psicología del deporte tienen que ver con el alto rendimiento y con la motivación, con nuevamente el desgaste físico, emocional. Hay un mundo detrás de psicología del deporte, ¿no? Es un área de especialización y también se puede utilizar ahí la hipnosis ericksoniana, ¿no? Y bueno, en la que pues más alcance tenemos es en la psicología, debido a que no importa el tipo de clientes que vengan a nuestra consulta, vamos a poder ayudarles a través de esta herramienta. Solamente hay que ser creativos, respetar nuestra ética y encontrar la forma para intervenir con hipnosis ericksoniana. Pudiese así ser un problema de disfunción sexual, pudiese ser así también un tema de duelo, pudiese ser así también un tema sobre fobias, sobre depresión, sobre ansiedad, y también podríamos ayudarle a nuestro cliente a través de esta herramienta, ¿no? Bueno, fenomenología hipnótica. Esta lista de fenómenos hipnóticos que tenemos son los que nosotros vamos a poder provocar e identificar con nuestro cliente, ¿sale? Vamos a poder nosotros cambiar su estado de ánimo de manera instantánea, de la tristeza a la felicidad, del miedo al asco, a la vergüenza, a lo que sea que nos interese a nosotros, recordando aquí, pues nuestro objetivo terapéutico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros queremos con ese cambio de estado de ánimo? Podemos también provocar catalepsia parcial o general. Podemos hacer que el brazo se le quede completamente rígido y que no lo pueda mover, o que incluso todo el cuerpo no lo pueda mover, que incluso pueda sentir que sus pies están muy bien puestos en el piso, que tiene como si estuvieran pegados al piso, y que por más que se muevan no los puede despegar, etcétera, ¿no? Bueno, podemos provocar alucinaciones sensoriales de manera kinestésica, visual o auditiva. Si nosotros le decimos al cliente, tengo unos lentes que son mágicos, que vas a poder ver el futuro y vas a poder ver cómo sales adelante del problema en el que te encuentras, y le damos unos lentes cualquiera, el paciente es muy probable que logre visualizar esa solución del problema, ¿no? Esto lo acabo de inventar ahorita, se me ocurrió, ¿sale? Entonces, nada más es un ejemplo de cómo nosotros podemos aprovechar la fenomenología, ¿sale? Todo va a depender mucho de nuestra creatividad. Vamos a poder decirle al cliente o que el cliente experimente sensaciones que no están ahí, que si siente a lo mejor comezón en el cuerpo y se va a querer rascar, o que siente un hormigueo, o que escucha lo que su papá le decía cuando tenía 10 años y que va a poder entender mucho a través de ese escucha de su papá, o que va a poder recordar y ver cómo era su lugar favorito y el cual siempre visita con árboles, con flores, con espacios abiertos, y el cliente va a poder visualizarlos, ¿sale? No siempre va a lograrlo, porque recordemos que la hipnosis es un concepto que el cliente va a poder tenerlo en sí. Es decir, si el cliente piensa que eh, estar en un estado de trance hipnótico va a ser desvanecerse, se va a desvanecer. Y si cree que va a poder ser controlado, influido, sugestionado por el hipnotizador, pues estos fenómenos hipnóticos se nos van a hacer más fáciles, ¿no? Habrá personas que se les facilite más escuchar que ver,
o percibir un aroma que escuchar, etcétera, ¿va? Va a depender muchísimo de varios factores. Uno, de qué tanto trabajemos la inducción hipnótica. Dos, nuestra experiencia con la hipnosis. Tres, eh, la disposición que tenga el cliente para trabajar con nosotros de esta forma, ¿va? Son prácticamente tres elementos que hay que considerar, ¿no? Bueno, la escritura automática también, recordemos, yo les decía hace 7 días que a veces podemos estar hablando por teléfono y de repente ya empezamos a escribir en una hoja o a rayar en la mesa o en la pared. No sé si recuerdan alguna época de su vida donde pues estaban justamente llamando o hablando con alguien y están rayando, o ya están firmando, o ya están dibujando ahí cositas o mandalas, lo que sea, ¿no? Tiene que ver con esta escritura automática. La relajación muscular obviamente es muy visible, podemos notar que nuestro cliente se desvanece, que se ruboriza, que a lo mejor los músculos de su rostro están cada vez más relajados, sus mejillas, sus brazos, sus piernas, etcétera, ¿no? Vamos a poder nosotros crear apnesia temporal, ¿sale? Vamos a poder a lo mejor decirle, mira, muéstrame tu mano y te voy a contar cuántos dedos tienes y verás que pasa algo muy divertido. 1, 2, 4, 5, 6. Los vamos a contar otra vez. 1, 2, 4, 5, 6, ¿no? ¿Cuántos dedos tienes? 1, 2, 4, 5, 6, ¿no? ¿Y cuántos dedos tiene la mano? 5. Pero ¿por qué tengo 6, no? Y la persona empieza ahí como que a confundirse un poco, pero de repente ha olvidado el número 3, ¿sale? Y hay varias técnicas para hacerlo que después los vamos a poder platicar. Una de las más comunes es como, quiero que imagines que enfrente de ti hay un pizarrón y que hemos escrito los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora imagínate que justamente el número después del 2 lo voy a borrar del pizarrón. Y de repente es como si no lo recordaras, como si supieras que existe un número que está ahí, pero no sabes cuál es, o si lo tuvieras en la punta de la lengua, pero simplemente no recuerdas que está ahí y te pasas de largo. Y en lugar del número que sigue después del 2, empiezas a contar el 4, 5, 6 y ya, ¿no? Le decimos otra vez, cuenta tus dedos. 1, 2, 4, 5, 6. De repente ha generado amnesia, ¿no? Ya después él recupera ese tipo de conocimiento porque es un conocimiento cristalizado, ¿sale? Bueno, levantamiento de mano, también podemos hacer que un cliente perciba que su mano va flotando, que se va elevando y que es muy liviana, ¿sale? Podemos también hacer una regresión de un momento específico. Vamos a imaginar que le decimos a la compañera María Belén que regrese a hace 2 meses, ¿no? ¿Dónde estaba hace 2 meses? ¿Con quién estaba? ¿Cómo estaba vestida? Que mientras más lo recuerde ahorita, más rápido va a poder experimentar estas sensaciones y mientras más sonríe, más puede estar descubriendo o viniendo recuerdos a ella, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer este tipo de regresiones, podemos regresar también a momentos pasados, vamos a imaginar a una persona cuando tenía 5 años, 3 años, ¿no? Eh, 8 años. Mm, ¿De acuerdo? Nada más hay que tener cuidado ahí con las regresiones a un momento específico, ¿va? Ahorita a ver si se les ocurre por qué. Bueno, las regresiones de vidas pasadas también es posible, ¿sí? Pero no tienen fundamento científico, por lo menos en esta corriente. Si alguien más tiene otro pensamiento, es respetable, claro, pero no nos vamos a meter tanto en discusión de eso debido a justamente que no hay el suficiente sustento científico para poder hablar de ello, ¿no? Pero de que es posible de que el usuario pueda experimentarlo, sí puede experimentarlo. De que tenga que ver con que si es verdad que regresó a vidas pasadas o no, ya es otra historia. Bien podríamos manejarlo desde el psicoanálisis. Hay cuestiones que se están mostrando a través de esos
de esas alucinaciones que podríamos interpretarlas en esta vida en la que está, ¿no? Y explicar por qué es que tiene ese tipo de alucinaciones. Bueno, pues no nos vamos a enfrascar tanto ahí. Las órdenes hipnóticas y poshipnóticas también son posibles, órdenes durante el trance y poshipnóticas después del trance, que nosotros las vamos a poder experimentar, ¿no? Vamos a poder ver que nuestro cliente ejecuta ciertas órdenes y las lleva a cabo, ¿no? El estado de trance puede ocurrir con ojos abiertos y o cerrados. ¿Sale? Una vez que está en un estado de trance hipnótico, le podemos decir a nuestro cliente que abra sus ojos aún estando en ese estado en el que se encuentra y los va a abrir y va a poder seguir indicaciones, hablar incluso, poder describir lo que está sintiendo y aún así estar en un estado de trance hipnótico. ¿Sale? Muy bien. Me imagino que aquí sí hay preguntas o dudas, ¿no? ¿Quién dice yo? ¿O todo les ha quedado claro de estos fenómenos hipnóticos? Por ejemplo, el estado de trance puede ocurrir con ojos abiertos. ¿En qué sentido? ¿En el que es más consciente? Eh, Cualquier estado de trance hipnótico es estar más consciente de lo que comúnmente estamos, ¿no? Porque nuestra atención está dirigida en ciertos elementos nada más. Pero no es necesario llevar a cabo un trance hipnótico formal donde la persona se ve desvanecida para que esté en este estado de trance. Bien lo platicábamos perdón, hace una semana donde podemos entrar en estos estados de manera natural y no necesariamente cerramos los ojos, ¿no? Cuando estamos platicando con el amigo, con la amiga y de repente ya se hizo bien noche, ahí estuvimos en un trance hipnótico con los ojos abiertos y no lo notamos, ¿no? Entonces lo mismo se puede hacer en consulta. Podemos entrar en un estado de trance hipnótico con ojos cerrados de manera tradicional, por llamarlo así, y en algún punto de la sesión pedirle que abra los ojos y que siga estando en ese estado en el que se encuentre. Y la persona los va a abrir y va a poder describir lo que ve. Pero no es que esté más consciente, sino que es más la disposición que tenga el cliente para trabajar con nosotros, ¿no? De qué tanto se deje guiar. Todos lo podemos hacer también, ¿no? En la programación neurolingüística, muchos de estos fenómenos con los ojos abiertos ocurren donde le pedimos al cliente que visualice en una pantalla gigante eh, ciertos recuerdos y la persona no cierra los ojos en ningún momento, pero está dentro de su mente ya teniendo estas pues eventos, ¿no? Que están ocurriendo. Está tratando de recordar cómo se escuchaba, cómo se veía, cómo iba vestido o vestida, ¿no? No sé si haya quedado un poco claro, compañera Saray. Sí, 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 muchas gracias. Sí, también es importante recordar que algunos elementos ya están en otros enfoques psicoterapéuticos. Por ejemplo, la silla vacía de la Gestalt es prácticamente lo mismo, pero sin trance hipnótico. Ya estamos obligando al cliente a hablar con alguien que no está ahí. Ya le estamos provocando alucinaciones de alguna forma forzadas, ¿no? Imagina que enfrente de ti está tu mamá y vas a cambiar de roles, ¿no? Entonces ahí también ya se están dando estos estados de trance, a lo mejor no reconocidos con ese enfoque, sino otros más de figura y fondo, pero están ahí presentes estas bases, ¿no? Eh, no sé si quedó claro. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, profesor. Y regresión a vida uterina, intrauterina. Ok, sí, sí es posible. Este, yo creo que sí nos da tiempo verlo más adelante. Eh, Esta técnica es muy buena para temas de aceptación, de personas que a lo mejor no se sienten apreciadas o queridas por la familia, o que tienen depresión, o incluso para trabajar estos problemas familiares que a lo mejor se devienen de una depresión postparto debido a situaciones anteriores, ¿no? Y que al final de alguna forma se enteró
el joven o la señorita o la persona, y para trabajar estos elementos son muy, muy importantes y muy interesantes también. Trabajarlos, sí, también es posible, es posible. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿A alguien se le ocurre por qué podría ser complejo las regresiones a un momento específico de la vida de un cliente? Porque pudiera despertar algo complicado, un conflicto de su vida. Sí, a lo mejor no despertar, pero sí conflictuar, ¿no? O revictimizar, si lo vemos incluso así, desde otros puntos de vista, ¿no? Imaginemos que la persona a lo mejor tuvo un abuso sexual en la infancia y nosotros le pedimos que regrese a la edad de 3 años y sin saber nosotros, eh, pues le damos a la edad y esta persona de manera automática empieza a recordar lo que había pasado, ¿no? Entonces va a entrar la persona en un momento catártico, en un momento que a lo mejor no esperábamos y que no estábamos a lo mejor ni enterados o no teníamos pensado trabajar, pues lo vamos a tener que trabajar porque pues ya lo detonó ese recuerdo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Solamente en esos, en ese tipo de situaciones. Mm, Ajá. ¿Qué se hace en esos casos? Pues en primera hay que hacer una entrevista previa de nuestro cliente, hay que conocerlo un poquito, ¿sale? No podemos decir el primer día, vamos a hacer un ejercicio de hipnosis, ¿no? Primero recordemos que tenemos que tener un objetivo terapéutico. Y para tener un objetivo terapéutico tenemos que conocer, pues, el motivo de consulta de nuestro cliente, igual indagar un poquito qué hay de material que nosotros podamos utilizar para no caer en ese tipo de situaciones y poder enfocarnos en nuestro objetivo terapéutico. Si ya después se va dando que la cliente o el cliente nos revela el secreto, pues podemos trabajarlo de forma distinta, ¿no? También algo que nos puede ayudar muchísimo es decir, pues quiero que regresemos cuando tú tenías 3 años, pero en una etapa y en un día donde tú te sentías muy cómoda o muy cómodo, donde estabas segura. Y así garantizamos que aunque a lo mejor fue violentada la persona una vez en todo ese año, regrese a una parte donde ella se sentía cómoda. Ella elige qué día, si antes o después, no lo sabemos nosotros y tal vez no lo vamos a saber, ¿no? Pero sí le podemos decir, quiero que regreses cuando tenías 3 años y era un día muy bonito y te sentías muy segura y todo estaba bien en tu vida a esa edad. Muy bien, ahora que lo has recordado así, quiero que recuerdes cómo estaba vestida tu mamá y qué palabras te decía ella para motivarte. Te voy a dar un minuto para que recuerdes con mayor detalle lo que tu mamá te decía en ese momento feliz, en ese lugar feliz, donde tú estabas muy cómoda. Y así garantizamos que no se nos desvíe el cliente a un lugar donde puede estar muy conflictuada. No sé si me explico. Pero sí, justamente, no le entendí, compañero. Mejor lo digo. Pero si justamente quieres salir de ese problema que fue violentada y quiere superarlo, ¿cómo se puede manejar esa situación? Ok, lo que aquí vamos a hacer es, vamos a imaginar que una persona viene estrictamente o únicamente por el tema de abuso sexual infantil, ¿no? Vamos a imaginarlo. Entonces, no vamos a hacer una regresión hipnótica para revivir el momento, eso sería muy traumático para el cliente. Lo que sí podemos es desestructurar sí, desestructurar es la palabra, justamente los síntomas que esta persona tiene. ¿Qué tiene después del abuso sexual? Tiene trauma, tiene secuela emocional, tiene un trastorno de estrés postraumático, tiene depresión.
¿qué cosa es lo que tiene el cliente? No vamos a identificar qué consecuencia tuvo a lo mejor el abuso sexual y una serie de acontecimientos que pasaron en su vida que le configuraron tal padecimiento, ¿no? Bueno, una vez que nosotros identificamos, a lo mejor tiene depresión como consecuencia de eso y de otras escenas o otras cuestiones de su vida, ¿no? Entonces vamos a desmenuzar la depresión. La depresión, vamos a imaginar también que una persona depresiva, pues, no se, no tiene autocuidado, ¿no? Porque es real. ¿No? Una persona con depresión no tiene autocuidado y no se baña y no se lava los dientes y no se cambia. Bueno, entonces vamos a trabajar con eso. Lo meto o la meto en un estado de trance hipnótico y trabajo la parte de autocuidado, ¿no? Lo importante que debe de ser cuidarse, lo importante y lo necesario que es asearse, ¿no? Y ya trabajé esa pequeña parte de la depresión a consecuencia del abuso sexual, ¿no? O a lo mejor una persona con depresión tiene problemas para interactuar con los demás, ¿no? Entonces, a través de la hipnosis y del trance hipnótico y de la metáfora que vamos a ver más adelante, creo una historia metafórica que tenga un mensaje al inconsciente sobre lo importante, lo valioso y lo satisfactorio que puede ser el comunicarse con las demás personas, ¿no? Y entonces ya trabajé otro pequeño síntoma de la depresión a consecuencia del abuso, ¿no? Igual podemos ver elementos únicos del abuso sexual. Por ejemplo, está este síndrome de la mercancía dañada, que una persona que es abusada sexualmente tiene la idea de que su cuerpo y su persona ya no vale lo mismo, ¿no? Entonces, podemos trabajar autoestima a través de la hipnosis, ¿no? Podemos decirle igual a través de metáforas, de estrategias específicas que vamos a conocer más adelante sobre la importancia de cuidarse, sobre el autoestima, sobre el valor, contarle una historia sobre a lo mejor una perla barroca, ¿no? Que una perla barroca imperfecta es más valiosa que una perla perfecta, porque una perla perfecta está en cualquier lugar y es muy fácil de conseguir una perla perfecta. Entonces, las perlas barrocas se vuelven más valiosas que las perlas perfectas. Y una metáfora ahí que quede a la medida del cliente, que es justamente lo que nosotros buscamos, ¿no? A la medida del cliente, la hipnosis y la psicoterapia o los procesos de cambio, e ir trabajando, ¿no? Ya a lo mejor trabajamos autoestima, ahora vamos a trabajar las emociones, ¿no? Porque a lo mejor está muy enojada o muy enojado de que le hayan violentado, ¿no? Y ya trabajamos emociones. Y después trabajamos resiliencia, ¿no? Y vamos abarcando el padecimiento a través de desmenuzar los síntomas. No sé si me explico. No sé si de aquí se desatan igual más preguntas, más dudas, más comentarios. ¿Qué opinan de esto? Me gustaría escucharlos. De hecho, yo lo comentaba porque como lo expresé en la plática que tuvimos con el otro psicólogo, que fue la plática gratuita, tengo una paciente que tuvo abuso sexual, pero conmigo viene porque tiene anemia. Entonces yo le empiezo a tratar por anemia y me doy cuenta de que ella tiene episodios que no come, pero no son de un día, son de una semana. Y estos episodios es a consecuencia de que va a terapia psicológica a un lugar que se llama DIVAC, que es un centro de atención para personas violentadas, y que cuando revive todo lo de la terapia, pues a ella le causa un conflicto bastante fuerte y deja de comer, vomita. Entonces, pues a nivel nutricional, pues está afectando demasiado. Entonces, llega un momento en que en la consulta conmigo, pues se ha puesto mal, se ha puesto, no quiere hablar, yo respeto su silencio y demás, pero sí llega un momento en que le dan crisis de ansiedad, empieza a hiperventilar, este, pone sus manos en puño y se pone como roca, no la muevo. Una vez intenté tranquilizarla con
con las respiraciones y eso pues le funcionó bastante bien. Pudo irse a su casa sin ningún problema, pero sí es muy frecuente esta parte de que ella deja de comer. Sí, es entendible debido a que cuando hay un abuso, la mente se disocia del cuerpo, ¿no? Lo que dice la mente es, a ver, me están dañando mi cuerpo, entonces no me gusta y no quiero mi cuerpo. No voy a comer o voy a comer mucho porque mi cuerpo fue violentado y mi cuerpo así no me gusta, ¿no? Entonces, con estas bases más o menos podemos identificar el origen, ¿no? De incluso este padecimiento alimenticio, ¿no? Este trastorno alimenticio al final, porque termina siendo eso, un trastorno alimenticio, ¿no? Pues lo que podría hacer ahí, compañeros, sí, justamente la relajación, a lo mejor parte de la inducción hipnótica que ayuda a relajar muchísimo y que si la sigue o si ella está dispuesta a trabajar a través del trance hipnótico, pues va a poder entrar a ese estado donde es un estado de relajación, donde es un lugar seguro y donde puede empezar a trabajar desde que esas crisis dejen de estar o incluso a controlarlas en su momento, ¿no? Igual suena como un ataque de ansiedad o de pánico, habría que ver más sintomatología, pero a grosso modo esa es la base, ¿no? Ok, Ok, gracias. por ahí nos dice el compañero Daniel. Yo trabajo con adicciones y trastornos de la conducta alimentaria. Me interesa saber cómo se puede trabajar con hipnosis. También me interesa lo de la escritura automática. ¿Algún ejemplo? Muchas gracias. Ok. En el trabajo con adicciones hay experimentos muy buenos que se han hecho en España sobre cómo las personas dejan de consumir en un total. Es decir, no hay consumo de sustancias psicotrópicas o de algún otro tipo químicas. Si en cambio estos estudios siguen estando en discusión científica, porque sí hay muy buenos resultados, y en cambio hay en un número determinado donde no funciona, ¿no? Y no funciona, ¿por qué? Porque, bueno, ya a lo mejor la dependencia química ya es muy fuerte, donde estos procesos de cambio a través de la voluntad, las emociones, ya sobrepasan, ¿no? Estos recursos naturales que tiene el cuerpo y esta dependencia química existe, está ahí, es un hecho. ¿Sale? A lo mejor en esos tipos de casos, ya no es posible, ¿no? Eh, Igual lo que me llama la atención o lo que a lo mejor no se les ha ocurrido preguntar es que en qué tipo de trastornos psiquiátricos podemos utilizar la hipnosis, ¿no? Ahorita que preguntó esto el compañero, lo recordé, ¿no? Bueno, trastornos de la conducta alimentaria, sí, aquí es muy bueno dependiendo el tipo de padecimiento que tenga, ¿no? Bulimia, anorexia, no sé, diferentes tipos de problemas alimenticios, atracones por ansiedad, pues debemos de trabajar justamente como lo mencionábamos hace un momento, desmenuzar el padecimiento por los síntomas y trabajar síntoma por síntoma. No podemos nosotros agarrar un trastorno o un problema completo, por ejemplo, depresión, ¿no? Vamos a trabajar con depresión completa, porque su amplitud es muy grande y con una sola técnica, con una sola sesión, no podríamos abarcar la complejidad del trastorno depresivo, por ejemplo, ¿no? O de un trastorno alimentario, sino tendríamos que desmenuzarlo, desgarrarlo y tomar las tiritas y ver, a ver, el tema de conducta alimenticia, es bajo qué pensamiento hay de fondo, qué ganancia secundaria hay después de que comes o aparte de comer, ¿no? ¿Qué aprendiste antes sobre la comida o tu relación con la comida, ¿no? Y vamos creando estrategias para cada síntoma que hay ahí. Eventualmente esto sería como en cognitivo-conductual, si nos relacionamos un poquito con ello, veríamos que son nuestros objetivos instrumentales
el trabajar con los síntomas desmenuzados para llegar a un objetivo general, que es el de que se quite el problema alimenticio, ¿no? Entonces, los objetivos instrumentales sería trabajar con nuestros síntomas, o los síntomas, mejor dicho, del cliente, para llegar a un objetivo en concreto, que es disminuir la ansiedad, disminuir los problemas de pánico, disminuir la conducta lasciva, disminuir la conducta de generarse el vómito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a ir desmenuzando, ¿no? Saber cómo puede trabajar. También me interesa lo de la escritura automática. Milton Erickson tiene una historia fascinante sobre cómo la escritura automática se ve vinculada con una paciente que a su vez esa paciente tiene una segunda personalidad no reconocida por ella y se empieza a manifestar a través de la escritura automática, ¿no? Le habla a la cliente directamente y le da una hoja donde puede estar escribiendo y de repente no le empieza a hablar a la persona que tiene enfrente, sino a esta segunda personalidad, ¿no? Y la segunda personalidad empieza a escribir, claro, no de una manera como tal tan directa, sino a través de movimientos, ¿no? Y Milton Erickson por ahí crea un lenguaje o estructura un lenguaje muy complejo sobre movimientos, sobre gestos, en la cual la segunda personalidad de esta chica que él tiene como paciente puede comunicarse con el exterior. Recordemos que una de las premisas de este trastorno de la personalidad es que las personalidades surgen para poder cuidar o proteger a la persona que inicialmente no pudo, ¿no? Entonces van surgiendo. Es una de las premisas. Pero también ahí ejemplifica mucho sobre la escritura automática, ¿no? Entonces, por ahí creo que tienen ustedes la posibilidad de su libro justamente en su campus virtual. Si no, voy a pedir que se lo suban y ahí lo pueden identificar estos ejemplos y experimentos que tenía Milton Erickson, ¿no? Bueno, imagínense igual la genialidad de Milton, ¿no? Al crear una comunicación específica para hablar con una segunda personalidad, del cual su paciente no estaba consciente, ¿no? Creo que solamente se le ocurriría a Milton porque pues, a los demás nos costaría mucho, ¿no? Bueno, no sé, compañero. Ok, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Un comentario, profesor. Sí. Para la compañera María Belén, si me permites, María Belén, a muy grandes rasgos, porque bueno, desde luego hay que analizar muy bien el caso. Hay que ver del caso que está planteando de su paciente. Ese trastorno alimenticio puede deberse a que siente un duelo, que perdió con qué es lo que ella siente haber perdido con al haber sido violentada. Deja de comer porque igualmente el cuerpo inconscientemente es querer desaparecer. Y además, si no tiene peso, puede correr o puede escaparse. Y en cuanto a esa anemia, bueno, pues es por la desvalorización familiar, muy a grandes rasgos generalizado, porque bueno, quien puede diagnosticarle, pues eres tú finalmente, que es tu paciente. Pero ya que el profesor nos dice hay que desmenuzar como una sugerencia, si me lo permites, tendría que ver qué siente que perdió y hacer un duelo con la vida pasada que llevaba antes, ¿no? En otra, igual, como en la parte hipnótica, buscar de qué manera puede sentir ya no querer escapar, que puede estar en un lugar ella ya segura. Con la ayuda familiar, desde luego, contención, porque la anemia a grandes rasgos también generalizando es una desvalorización familiar. Le hace falta familia y contención. Gracias. Gracias, Blanquita. Sí, de hecho, bueno, les platico un poco. Trabajé un poco de cognitivo-conductual con ella referente a su imagen corporal. Ella tiene sobrepeso, tiene síndrome de ovario poliquístico
Entonces estuvimos trabajando un poquito esta cuestión en el cognitivo conductual, justo pues las acciones que ella no hacía para no alimentarse adecuadamente. Entonces, cuando tocamos el tema de su cuerpo, ella expresó abiertamente que tenía asco a su cuerpo y yo le pregunté por qué. Ella comentó que le daba asco el hecho de que su cuerpo reaccionara al abuso. Ella se sentía muy culpable. Yo le dije, espérate, o sea, tu cuerpo está reaccionando a estímulos. Es obvio que tú vas a sentir, y tu cuerpo va a reaccionar, pero eso no quiere decir que estás aceptando el hecho. Y se complica aún más porque el abusador está dentro de la familia y pues nadie lo sabe, ¿no? Entonces para ella es muy complicado el hecho de que no vive en la misma casa, pero sí en el mismo terreno. Entonces sí lo ve constantemente, trata de que cuando se encuentran, pues ella le huye, ¿no? Pero sí es difícil esa situación porque es el tío y por parte de su papá y pues toda la familia pues no se imagina lo que sucede, ¿no? Entonces para ella sí ha sido muy complicado esa situación. Muchas gracias, compañera, por compartirnos. Sí, para cerrar este paréntesis con usted, ahí podría preguntarle qué sería reparador para ella. Igual eso ayudaría mucho. Preguntarle y saber de qué forma puede ser reparador. Y pues bueno, justamente llevar su proceso, esperar a que lleve su proceso psicoterapéutico y por ahí hay una teoría que dice que la mente se disocia del cuerpo, entonces algo para que exista esta reintegración y acepte lo que pasó, hay que hablar sobre lo sucedido, aunque sea algo que no sea agradable y no le guste, para que esté esta reintegración de lo mente-cuerpo, aceptación y avanzar, pero claro, es más complejo de lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, continuamos con nuestro tema. La hipnosis enfocada a fines terapéuticos. Aquí vamos a poder trabajar nosotros con problemas muy específicos con los cuales nuestro cliente va a poder acercarse a nosotros como un problema específico. Aquí les puse como ejemplo abordaje de un problema de disfunción sexual, ¿no? O de no poder dormir, no poder conciliar el sueño. Y vamos a poder trabajar solamente ese síntoma, solamente ese padecimiento, si nosotros queremos hacerlo así, ¿vale? No necesitamos saber el origen del problema, ¿sale? No necesitamos saber desde cuándo pasó, no necesitamos explorar nada del pasado. Eso es lo que diferencia la hipnosis ericksoniana, terapia breve y sistémico incluso, ¿no? Que no nos interesa el pasado, no hay que ir a explorar qué pasó hace 10 años, sino hay que ver los recursos inconscientes que ya tiene el cliente y cómo sí lo ha logrado hacer en otras ocasiones y traer esos recursos al presente, ¿sale? Entonces, en algún momento, esa persona que tiene disfunción sexual, pues ya tuvo erecciones anteriores. Solamente hay que evocar, hay que recordar, hay que estimular a través del discurso, ¿no? Eh, Sake, Jeffrey Sake, tiene un diplomado, no sé en qué año lo dio, la verdad no lo recuerdo, por ahí anda su material, donde platica sobre un caso que tenía de disfunción eréctil, donde una persona que había estado casado con su esposa no sé cuántos años, muchísimos, pero ya no tenían relaciones sexuales y por lo tanto, cuando intentaba tener relaciones sexuales con su esposa, pues tenía este problema, ¿no? De erección. Y fue al psicólogo con Seik para justamente tener una aventura con una persona nueva, ¿no? Pero tenía este temor de que si iba con esa persona no iba a poder tener pues la erección y no iba a poder consumir el acto sexual, ¿no? Entonces relata Seik que le empezó a hacer una inducción hipnótica y le empezó a decir que su brazo estaba muy rígido.
estaba muy erguido y podía sentir toda la sangre pasar de su brazo, todo el cuerpo y tener una fuerza y tener una intención de avanzar, de seguir adelante, de tener una rigidez tan fuerte en su brazo que cualquier parte de su cuerpo podría estar rígida de igual forma, ¿no? Entonces, de manera indirecta, teniendo en cuenta que su brazo es un símbolo fálico, dio las señales hacia su brazo y de manera indirecta estas señales inconscientes llegaron al entendimiento del cliente de que cuando tuviera que estar en esa situación del acto sexual, esta rigidez, esta erección, esta fluidez de la sangre iba a poder estar presente en ese momento, ¿no? Relata Sei que fue a la semana que viene a darle las gracias porque su encuentro amoroso, que no era con su esposa, había sido un éxito, ¿no? Entonces, lo relata obviamente mucho mejor Seik que yo, pero entendamos cómo podemos trabajar específicamente este tipo de problemas y ya. Y el cliente se le da de alta, ¿no? Sí, claro, si es el único problema con el cual va, ¿no? Si no, hay que analizar más. Nos toca hacer entrevista y nos toca verlo más de una vez, ¿no? En sesión. Entonces podemos igual abarcarlo así. Si una persona tiene problemas de sueño, pues bueno, le damos una orden poshipnótica, trabajamos a través de la metáfora, a través de otra serie de técnicas que vamos a ver más adelante y llevamos a esta parte de que pueda descansar, ¿no? O la otra forma es llevarlo en un proceso psicoterapéutico ordinario o completo o integral, como lo queramos llamar. Que de hecho yo les sugiero, compañeros, compañeras, que utilicemos la hipnosis no como única herramienta, sino que dentro de nuestro proceso, que nosotros ya conocemos, el enfoque que ustedes utilicen, ¿sale? Es válido, pero podamos integrar la hipnosis como parte de nuestro proceso, ¿sí? Si vamos a imaginar, si yo utilizo un enfoque en terapia breve, centrado en soluciones, pues integro la hipnosis, ¿no? Y esto me da a mí un abanico de muchas bondades para el cliente, donde cualquier proceso por el cual va el cliente podemos nosotros abarcar o podemos nosotros ayudarle, ¿no? Para entender cuál es su lugar en el mundo, para encontrar motivación, alguna razón de vida, podemos nuevamente utilizar la metáfora o el reencuadre hipnótico o a través de un proceso vivencial que regrese a su infancia y pueda verse de pequeño y decirse lo mucho que puede avanzar o lo de tan lejos que va a llegar, ¿sale? Va a depender mucho de nuestra creatividad, pero lo podemos hacer con cualquier tipo de problema que llegue a nuestra consulta y podemos, bueno, utilizar nuestro enfoque que ya utilizamos, biodecodificación, por ahí recuerdo que dos compañeras utilizan ese enfoque, ese conocimiento, igual podemos ir entendiendo a lo mejor el síntoma incluso o el padecimiento desde formas distintas a las que vemos nosotros, ¿no? Por ahí, si tiene algo que sumar, compañeras, que de biodecodificación, pues nos pueden ilustrar, ¿no? A lo mejor encontrar el origen, la raíz, la decodificación de un padecimiento, desde su origen y poder trabajarlo desde ahí con la hipnosis ericksoniana, ¿no? Entonces, podemos realmente abarcar de muchas formas. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá? ¿No? Bueno, tenemos, por último, en esta filmina terminamos, tenemos que considerar que podemos utilizar órdenes hipnóticas, son transmitidas durante el proceso de inducción y en el propio trance, donde pueden ser experimentadas de forma inmediata por el hipnotizado y visualizado por el hipnotista, ¿sale? Si nosotros le decimos, en tu boca hay un sabor a limón, pues bueno, va a salivar muchísimo, ¿no? Y lo vamos a poder ver nosotros, cómo está salivando,
o mojándose los labios, o sintiendo el sabor del limón en su boca cada vez que pasan saliva, o cada vez que tocan sus labios, o cada vez que escuchan mi voz, etcétera, ¿no? Y en órdenes poshipnóticas, cuando yo chasque mi dedo así, solamente cuando yo lo haga vas a poder sentir esta sensación en tu boca de limón, la acidez en tu lengua, recordando la última vez que probaste el sabor a limón, y se va a quedar vinculado a mi chasquido. Y cada vez que yo chasque el dedo, vas a poder salivar más, sentir la acidez, y mientras más lo haga, más puedes sentir o percibir ese sabor, ¿no? Ahí ya lo debimos de haber sacado del trance, y cuando hagamos esto, de manera automática, va a empezar a salivar la persona, ¿no? Entonces, esas son las órdenes post-hipnóticas, ¿no? Bueno, compañeros, compañeras, preguntas, dudas, comentarios. Es importante aclarar todas las dudas que puedan tener, ¿eh? A mí se me ocurren un montón de preguntas que podría yo hacer si fuera yo alumno, pero ustedes díganme, por ejemplo, a ver, una pregunta que yo que me animaría a preguntar, o que se me hace muy interesante es, ya les dijo una, la de los padecimientos, en qué tipo de padecimientos sí se podría aplicar la hipnosis o no. Se las contesto, en temas que tiene que ver donde ya hay un avance muy progresivo, ya no es tan recomendable, ¿no? Donde la funcionalidad ya está muy afectada, donde ya requieren de un tratamiento psiquiátrico intensivo, ya ahí ya no podemos ayudarle con un estado de trance hipnótico ni con ningún tipo de hipnosis. Hay investigaciones, sí, se siguen trabajando en ellas, pero pues todavía requieren de más sustento empírico para poder determinar si sí se puede hacer algo al respecto o no con hipnosis. Por ahí Richard Bandler y John Grinder, co-creadores de la programación neurolingüística, sí trabajaban con pacientes psiquiátricos y relatan dentro de sus libros historias muy fascinantes. Si en cambio, pues bueno, les repito, sigue en discusión. Eh, todos los trastornos psiquiátricos o psicológicos podemos hacer algo al respecto con hipnosis, siempre y cuando la funcionalidad no esté ya muy carcomida por el padecimiento mismo, ¿no? O cuando no exista demasiada comorbilidad, ¿sale? Cuando más de 2 o 3 padecimientos habiten en un mismo sujeto, pues podremos hacer algo. Mientras, si esto es así, pues bueno, si ya lo canalizamos a psiquiatría o con las personas adecuadas, ¿no? Para la intervención. Este, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda o comentario. Si no, aquí terminaríamos nuestra participación, compañeras, compañeros. ¿En problemas de insomnio también se podría? Sí, también se podría. Nada más que aquí hay que tener en cuenta mucho el síntoma, es decir, la razón del síntoma. ¿Para qué está ahí el insomnio? Normalmente el insomnio, no es el problema realmente el insomnio. O sea, es un síntoma más de la raíz, del causante original. El insomnio, hay pocos registros sobre incluso problemas de insomnio como tal, que el problema es insomnio, siempre va acompañado de algo más. Habría que delimitarlo, compañera, ver cuál es el problema detrás del insomnio, y pues hay que trabajar sí como síntoma, pero no ver el insomnio como el problema completo, sino ver que hay de más síntomas, ¿no? Que encuadren o que configuren a lo mejor otro padecimiento, ¿no? Si esta persona es muy preocupona, muy nerviosa y justamente está muy preocupada y por eso no duerme, sería trabajar esas preocupaciones, ¿no? Sí, trabajar síntomas de la ansiedad, justamente, ¿no? Normalmente las personas con ansiedad sienten que no tienen tiempo, luego normalmente igual están llenos de un montón de actividades, que sienten que no avanza, sobrepensamiento,
Entonces hay que diseñar metáforas, cuentos, fábulas o reencuadres hipnóticos específicos para esas personas con ese tipo de síntomas, ¿no? Pero la magia o la parte interesante de la hipnosis ericksoniana es que podemos hacer hipnosis a la medida del cliente. Si el cliente, por ejemplo, es un ingeniero en computación, pues vamos a poder generar metáforas que él las entienda muy bien, que es con los sistemas, con el código binario, con programas, con antivirus, con ello, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que sea que piense o cuáles son sus miedos, podemos crear ahí este enfoque único, este corte único, para que la persona, digamos que entre más pronto a una recuperación, pero también a una inducción hipnótica. Ok, gracias. Ok. Bueno, por aquí dice el compañero Daniel, ¿en qué casos no es conveniente hacer hipnosis? Pues como ya lo había mencionado, en temas o en trastornos donde ya esté muy avanzado las áreas funcionales del cliente, ¿no? Si ya es una depresión mayor con rasgos psicóticos o características psicóticas ya muy enmarcado, muy enmarcadísimo, donde pues ya a lo mejor el cliente tiene alucinaciones constantes, pues en primera ni va a entrar en un estado de trance porque va a estar en otra realidad, no va a estar prestándote atención, ¿no? Eh, Podríamos incluso decir, o me atrevo a decir que podríamos hacer algo al respecto siempre y cuando una persona pueda escucharte y seguirte. Mientras una persona pueda escucharte y seguirte y entrar en este proceso de inducción hipnótica, se puede hacer, se puede ayudar, ¿no? al cliente. Claro, va a depender mucho de nuestra expertise, de la calidad de metáforas, de la calidad de trance hipnótico, de la disponibilidad que esté el cliente o la persona para avanzar, ¿no? Eso es algo importante, igual que hay que considerar. Nosotros podemos dar una orden directa o indirecta, pero si el cliente no está dispuesto a dejarlo, pues ya sabemos que aunque nos paremos de pestañas, ¿no? Si nosotros damos sugestiones hipnóticas para que una persona deje de fumar cuando la persona no quiere dejar de fumar, pues nada más vamos a gastar nuestro tiempo, saliva y todo, ¿sale? Porque la persona no está dispuesta, ¿no? Entonces, ahí es donde la cooperación cliente-terapeuta empiezan a hacer un gran trabajo, ¿no? Si la persona no quiere, pues no hay que obligarlo. No sé si me expliqué bien, compañero Daniel, o si quedó duda. Ok, bueno, bueno. Si no hay más preguntas o dudas, cerramos hasta aquí nuestra sesión y nos vemos en 7 días, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Muchas El gracias. próximo, perdón, el próximo lunes es festivo, sí hay clase, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Ok, Ok. gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.